Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad vamos a dar unas breves consideraciones, comentarios o inclusive críticas sobre un argumento o un discurso que dio el expresidente de España, Zapatero, con la finalidad de expresar por qué en su opinión, en su criterio, no se debían realizar las elecciones de Venezuela con la observación de organismos internacionales. Sin más nada que agregar, iniciemos de una vez para ver este video. Primero, el país que hace esas elecciones no suele invitar a que venga todo el mundo. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. Bueno, en primer lugar tiene razón. No es común que exista intervención de observación de los organismos internacionales, aunque sí es común que los países del mundo estén atentos a las elecciones realizadas en cualquiera de los demás países. Pero lo que sucede es que este sujeto omite decir que la razón por la que existe observación internacional es porque está puesto en duda la confiabilidad del Centro Nacional Electoral de Venezuela y por los antecedentes de represión que se han hecho en Venezuela. Es decir, a este punto ya se presume la falta de democracia en Venezuela y se presume también la existencia de violación de derechos humanos. Así que este viene a ser una forma que tiene Venezuela de demostrar su democracia a nivel internacional, pues la actualidad de Venezuela hace dudar la existencia de una democracia en este país. Obvio que no es común la observación internacional, es algo excepcional y no se le está aplicando a Venezuela porque sí, sino porque se han dado ciertos hechos que presumen la falta de democracia y la falta de democracia en el proceso que se realiza en ese país. O sea, ¿no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente? Claro que los hay. Ok, él habla de expertos y de medios para saber las condiciones electorales. Él dice, claro que los hay, pero ciertamente no menciona cuáles son esos medios que puede aplicar la ONU y la Unión Europea para verificar las condiciones del proceso electoral. Además, ¿acaso la observación internacional no es justamente uno de esos medios? Y de todos modos, la observación es simplemente eso, observar y emitir una opinión de lo que se ha visto en el sitio concreto. De ninguna manera se está buscando coaccionar a los organismos nacionales. Es la forma más factible para ver cómo se desarrolla el proceso electoral. Así que no debería haber críticas sobre este mecanismo y por lo menos se debería mencionar cuáles son esos otros medios que este sujeto conoce. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Bueno, aquí nuevamente yo creo que está errando, porque ciertamente no se está partiendo de perjuicios, se está partiendo es de los antecedentes que se han suscitado en Venezuela y de la inestabilidad política que está presentando en este momento el país. Los prejuicios son dogmas, y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Miren, por supuesto que el proceso puede ser cuestionado en sus condiciones antes, durante y después de haberse realizado. Por ejemplo, si antes del proceso se sabe que faltan máquinas electorales en zonas tradicionalmente opositoras o en cualquier zona, ya es algo que nos hace cuestionar las condiciones. O si cierto número de personas les pusieron los centros electorales en un lugar distinto al que comúnmente les toca y que estén extremadamente alejados de sus hogares, más una falta de transporte. Eso hace cuestionar. O que el organismo electoral tenga parcialidad política, o que rivales políticos estén inhabilitados, o que existan personas obligadas a votar, como fue el caso de la lista Tascón. Entonces sí es posible cuestionar el proceso antes de que se realice. Hay que venir al terreno y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, cierta medida con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Bueno, mi pregunta a este punto es qué es lo que hay en juego según la opinión de Zapatero. Porque en mi opinión es la democracia.
Y creo que la participación de los observadores no hace más que asegurar las condiciones electorales que permitan un ejercicio democrático. Porque es muy serio que un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Ok, en principio parece verdad lo que está diciendo, parece que tiene mucho sentido. Es verdad que los países externos no pueden decir injustificadamente que unas elecciones no son válidas, pero sí podrían justificar la falta de reconocimiento. Es decir, bajo la premisa de este señor, la comunidad internacional estaría obligada a reconocer cualquier elección. Entonces, si el gobierno obliga a votar a todos los funcionarios que laboran en las empresas del Estado, y además que voten por ellos, eso debe ser reconocido como democrático. Si se impide en pleno proceso que los opositores voten porque existen grupos armados atentando contra ellos en todas las calles del país, eso es democrático. Si el Centro Nacional Electoral tiene parcialidad política y hace un fraude electoral, eso es democrático. De verdad que la apreciación que se está haciendo en este caso es muy superficial. No toda elección puede ser reconocida por la comunidad internacional como democrática. Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio, yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá como se han tomado otras en otras latitudes, que han llevado a consecuencias como se han tomado. Bueno, pero es que acaso no es más irresponsable que organismos internacionales y regionales creados por los estados justamente para asegurar la democracia hagan caso omiso ante la posibilidad de un proceso antidemocrático. Además, de nuevo se habla con ambigüedad hablando de otras decisiones y otras consecuencias, pero no se dice ni cuáles decisiones ni qué consecuencias, ni tampoco se habla obviamente que tienen que ver esos casos con el caso de Venezuela. Pero debo decirles, me asusta que decisiones tan trascendentes se hayan tomado con tan pocos elementos de juicio. Nuevamente habla con ambigüedad, no explica por qué según él existen pocos elementos de juicio para realizar la observación internacional. Y ciertamente tampoco habla de cuál, según su criterio, serían los elementos necesarios para llegar a utilizar este mecanismo. Esto ha sido una descalificación preventiva de las elecciones. ¿Les suena lo de preventiva? Una acción preventiva. Eso siempre es un fracaso. Bueno, más que una descalificación preventiva, yo diría que es un medio o mecanismo para comprobar que se genere un proceso democrático en Venezuela. Al finalizar dichas elecciones con los observadores, por supuesto, es que se va a emitir el veredicto y si no se permite la intervención de los observadores, la comunidad internacional no está obligada a reconocer las elecciones, pues estas fueron las condiciones que se impusieron para obtener el reconocimiento internacional, dadas las irregularidades políticas que se han presentado en Venezuela. Y bien, por otra parte, también creo que él está generalizando cuando dice que siempre las acciones preventivas han sido un fracaso, pues nuevamente tendríamos que preguntarnos si de verdad nunca hubo siquiera un solo caso donde se dieran buenos resultados gracias a medidas preventivas. Y en segundo lugar también hay que preguntarnos qué es lo que considera Zapatero como un fracaso, porque una mayor certeza en un procedimiento democrático, así sea poco lo que esté aportando, ciertamente considero que ya no puede ser calificado como un fracaso. Entonces tendríamos que entender, traspasando su ambigüedad, qué es lo que él entiende por un fracaso. Quizás incluso él debería haber citado algunos casos para poder aclararnos a qué se está refiriendo y no dejarlo tan ambiguo. Y quienes apuesten por esa vía no van a acertar con Venezuela. En fin, yo creo que cuando en un país se duda de los organismos electorales,
La comunidad internacional debe ser cuidadosa a la hora de entregar su reconocimiento internacional. Por eso, para mí, dadas las circunstancias, la observación internacional es un válido mecanismo para verificar la democracia de un país. Pero bien, esa es mi opinión. Así que puedes dejar la tuya en los comentarios a ver qué opinas.